Independientemente del equipo que seamos, todos hemos sufrido alguna ayuda o robo arbitral. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque Sea el árbitro que sea, siempre pasan jugadas muy polémicas y depende del criterio de cada árbitro que lo pita a favor o en contra. Y para este video investigué absolutamente todo sobre por qué los árbitros tienen criterios tan diferentes a la hora de pitar una misma jugada y otro tema que van a ver más adelante. Como bien sabemos, el árbitro es una pieza clave para que se pueda jugar bien al fútbol. Penaliza cualquier acción peligrosa como una barrida o con una mala intención, un golpe en la cabeza o una mano. Básicamente busca que el partido sea justo y para que no pase esto. Andrada que se marche. Cuidado. Aquí es cuando llega todo y creo que no es justificable. O sea, no hay... Y para que eso suceda, el árbitro tiene que ser totalmente imparcial. No debe inclinarse ni por un equipo ni por el otro. Pero el fútbol es pasional y por naturaleza los humanos nos dejamos llevar por lo que sentimos. Así que los árbitros siempre van a tener un equipo que les guste más, uno que les guste menos y uno que les dé igual. El punto aquí es qué tanto puede influir lo anterior mencionado con factores externos como la presión de la hinchada en el estadio. La presión de tener que tomar una decisión clave que cambia el rumbo del partido y que 60.000 personas estén esperando ese penal, esa mano, ese offside o ese gol que cambia absolutamente todo el partido. También en los factores externos podemos mencionar las implicaciones de pitar a favor o en contra de un equipo, los insultos en la cancha, el odio en redes sociales y en televisión. ¿Quién es el que va diciendo hijo de por ahí? Tú cállate, payaso, que eres un payaso de mierda. ¿Qué? ¿Inútil qué? ¿Aquí me tienes? Pues a mí, si me dices hijo de que me lo diga en la cara, que estoy hasta los cojones de tanto mierda. Eres un mierda tú también. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Es posible que un humano sea totalmente inmune a eso? Esa pregunta la vamos a resolver en este video. Hasta el árbitro más profesional enfrenta sesgos y presiones. Y hablando de sesgos, ese es el primer punto. Los árbitros, como cualquier persona, emplean atajos mentales al tomar decisiones bajo presión. Varias investigaciones señalan sesgos sistemáticos en favor del equipo local, especialmente en la amonestación de jugadores visitantes. También se ha documentado el famoso efecto halo. Esto hace que jugadores no tan mediáticos, los árbitros son más propensos a sancionarlos y a los más mediáticos por exactamente la misma jugada no los sancionan. Además, tienden a mantener coherencia con sus decisiones previas incluso si fueron erróneas. Estos sesgos son mayormente inconscientes y varios estudios de psicología deportiva concluyen que el árbitro tiende a satisfacer a la mayoría ante la presión social. Y esto pasa con cierto equipo y cierta cadena de televisión. Siguiendo con el tema de la presión, a eso también se le suma la carga mental. El arbitraje demanda tomar decisiones en milisegundos y pitar muchísimas faltas por partido. La ciencia cognitiva muestra que la velocidad y complejidad del juego aumentan la probabilidad de errores. Por ejemplo, la presión ambiental, la importancia del partido y las interacciones con jugadores y público afectan negativamente la precisión de las decisiones. Un estudio en 2022 demostraron que la fatiga física reduce la precisión de los árbitros menos experimentados en situaciones de esfuerzo intenso. En cambio, los árbitros más experimentados aprenden a lidiar con la fatiga y el estrés en el transcurso del partido. El cansancio físico y mental acumulado, particularmente al final de los partidos, ha sido asociado a más errores y a comportamientos conservadores. Un ejemplo de ese cansancio puede ser la falta de visión perimetral. Esto significa ver una falta mientras uno está concentrado en otra cosa. Las emociones aquí influyen sutilmente. El miedo a equivocarse puede ser al árbitro más cauteloso, influyendo en la gestión de la tolerancia con las faltas. Estudios de psicología del deporte indican que los árbitros suelen sentirse aislados y castigados mediáticamente por cada error y esto les genera ansiedad. Hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir
y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que lo supiese. Tener alta motivación intrínseca, que es una alta pasión por el deporte, mejora la resistencia y el estrés, y esto puede mitigar los sesgos personales. Pero factores como la frustración, el deseo de reconocimiento o el cansancio acumulado pueden introducir discrepancias en jugadas similares, un fenómeno caracterizado como ruido decisional. Ya vimos la psicología y sesgos que pueden afectar de una forma u otra en los árbitros. Ahora hablemos sobre los factores externos, como la presión social, el odio en redes sociales, en televisión y hasta en el propio estadio. Un estudio español concluyó que existe un sesgo sistemático a favor del equipo local, especialmente al mostrar tarjetas debido a la presión del público, como ya mencioné antes. La falta se pita en un segundo casi que por reflejo, pero sacar una amarilla requiere pensar un poquito más, y en esos segundos los gritos del estadio pueden influir en el propio árbitro. En los partidos sin público, por ejemplo, como en tiempos de COVID, ese favoritismo disminuyó drásticamente, confirmando que el ruido y la presión en el estadio influyen a los sesgos en favor del local. La reputación de los equipos, jugadores y la narrativa mediática crean presiones indirectas. Los medios y las redes amplifican cada jugada polémica, generando un clima hostil hacia el árbitro, como insultos o en redes sociales o teorías conspirativas. Varias investigaciones hechas por la Universidad de Granada llegan a la conclusión de que los árbitros españoles se sienten solos ante la violencia verbal y el escrutinio público tras un fallo. Cada error arbitral lo convierten en un escándalo y se crea una narrativa imaginaria de todos contra el árbitro, porque favorece a muchos, sí, pero afecta a muchísimos más, y a nadie le gusta sufrir una injusticia, y las personas que la sufren son apoyados por el resto. También la influencia de los entrenadores y jugadores afecta las decisiones de los colegiados. Muchas veces protestan y hacen el payaso y aún así no lo sancionan. Y según la regla 3.10 de la IFAB, cualquier persona que no sea el capitán, si se dirige al árbitro, debe ser sancionado. Los estudios publicados se centran en aficionados, pero es obvio que un entrenador muy hablador puede cambiar la percepción arbitral. Y lo mismo pasa con los propios jugadores. Intentan engañar al árbitro simulando faltas como golpes inexistentes, piscinazos o lesiones inventadas para hacer que la falta se vea que fue más grave aún más de lo que se vio. Y para penalizar ese teatro de faltas, cualquier jugador que quiera engañar al árbitro será sancionado con tarjeta amarilla. Pero de ahí se ve muy pocas veces que esto pase, ¿verdad, Vinicius? Ya habiendo cerrado el tema, los sesgos y los factores externos, ahora hablemos sobre la tecnología que en teoría hace que mejore el arbitraje. Se puede decir que el VAR ha mejorado las decisiones arbitrales, pero ahí tiene sus limitaciones. Un estudio de MDPI muestra que tras implementar el VAR disminuyen las faltas sancionadas, las tarjetas amarillas y las jugadas dudosas, aunque aumenta el número de penales pitados. En 2023, Gasparetti y Loktionov hallaron que el sesgo de equipo local sigue presente incluso después del VAR, aunque en menor grado. Y con el VAR no todo es perfecto, la precisión depende de la tecnología de cámaras y de un juicio humano. Como están viendo, estas imperfecciones crean una zona de incertidumbre en decisiones milimétricas y goles anulados por centímetros que provocan discusiones casi que interminables. Y saliéndonos totalmente de lo deportivo, vamos a hablar sobre factores institucionales o estructurales. Esto provoca posibles conflictos de interés y no es solo un rumor. El Calciopoli probó que directivos de clubes como la Juve, el Milan, la Lazio y la Fiorentina manipularon la designación de árbitros a su favor. Luciano Mocchi, director general de la Juventus, conversó con el máximo dirigente arbitral italiano para garantizar que los árbitros tomen decisiones a favor de la Juve. Y otro caso más reciente es el caso Negreira, que si les interesa que hable sobre este tema, díganme en los comentarios, que a día de hoy, martes 9 de junio del 2026, siguen investigando al Barça, pero no hay ningún indicio de que la plata paga a Negreira fue transferida a los árbitros. Siguiendo con el tema de las federaciones, también hay intereses comerciales y políticos de la UEFA y la FIFA. Por ejemplo, asignar un árbitro español a un partido donde un equipo español tiene interés puede ser evitado para impedir favoritismos, pero la falta de transparencia en los criterios de designación da lugar a sospechas de algo raro. Esto implica que elementos no observables, ya sean intuitivos, de reputación o de conveniencia, influyen en el desenlace, y bajando eso a tierra significa que la decisión no depende solo de hechos comprobables, sino también de percepciones o factores difíciles de demostrar. En ligas latinoamericanas y europeas han surgido varias denuncias de presión de patrocinadores, dirigentes o agencias por nombrar árbitros favorables a determinados clubes. Los árbitros son blancos naturales en estos casos y hoy en día existen varios mecanismos de control y sanciones, pero
La influencia de estructuras corruptas destruye por completo la imparcialidad. Todo lo que hemos visto a lo largo de este video muestra que es prácticamente imposible que un árbitro sea imparcial, así que de momento vamos a seguir viendo errores arbitrales que cambian un partido por completo. Me gustaría muchísimo saber qué opinan y gracias por llegar hasta aquí. O sea, no saben lo que me costó hacer este video. Si les gustó, los invito a suscribirse, así no se pierden ningún video, y también a seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Nos vemos en el próximo video.